En las gélidas aguas de la escarpada costa noruega, donde el Atlántico se encuentra con antiguos fiordos tallados por la furia glacial, los pescadores hablaban en voz baja de algo inexplicable. Lo llamaban el Draug, una criatura nacida de la unión de la mitología nórdica y el terror marítimo. Pero no se trataba de cuentos narrados alrededor de fogatas ni de historias transmitidas de generación en generación. Eran testimonios jurados de marineros curtidos que habían presenciado cómo sus barcos se desvanecían bajo las olas, arrastrados por algo enorme, inteligente y completamente ajeno al mundo natural que conocían. Corría el año 1823, y en las islas Lofoten, las tripulaciones pesqueras comenzaron a reportar encuentros con lo que describieron como un lobo marino, un depredador de las profundidades que no cazaba peces, sino las mismas embarcaciones que se atrevían a adentrarse en sus dominios. La mañana del 15 de junio de 1823 amaneció con una tranquilidad engañosa en el Vestfjord. El capitán Olaf Henriksen comandaba una tripulación de 12 personas a bordo del Nordkapp, un robusto pesquero que había resistido innumerables tormentas en estas aguas traicioneras. Henriksen, un hombre cuyas manos curtidas contaban la historia de 30 años de lucha en el Mar del Norte, nunca se había topado con nada que desafiara su comprensión de los misterios del océano, hasta aquella fatídica mañana en la que el propio mar pareció desarrollar una conciencia malévola. La primera señal no fue una perturbación visual, sino la ausencia de sonido. El crujido constante de la madera, el rítmico chapoteo de las olas contra el casco, incluso los graznidos de las aves marinas, todo quedó en silencio en un instante, como si el mundo hubiera sido silenciado por una mano invisible. Erik Johansen, el tripulante más joven del barco, describiría más tarde la sensación como observado por algo antiguo y hambriento, algo que había estado esperando en las profundidades durante siglos. Luego vino el tirón. Comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente, un suave tirón que hizo que los pescadores experimentados intercambiaran miradas de preocupación. El Nordkapp había anclado en aguas conocidas, con sus redes desplegadas en zonas de pesca donde sus padres y abuelos habían trabajado antes que ellos. Pero algo andaba mal. Las redes, que deberían haber flotado naturalmente en la corriente, eran arrastradas hacia abajo con creciente fuerza, como atraídas hacia el fondo marino por un magnetismo antinatural. El capitán Henriksen ordenó a su tripulación que recogiera las redes, pero lo que descubrieron desafiaba cualquier explicación racional. Las pesadas redes de pesca, diseñadas para soportar el peso de capturas masivas y la presión de aguas profundas, habían sido destrozadas sistemáticamente, no desgarradas por rocas ni dañadas por la vida marina convencional, sino metódicamente destruidas como por un diseño inteligente. Los desgarros seguían patrones demasiado precisos para ser accidentales, demasiado intencionados para ser naturales. Pero fue el descubrimiento entre los restos de las redes lo que realmente dejó a la tripulación helada. Incrustados en la cuerda retorcida y la lona había dientes, colmillos enormes y curvos, nunca vistos en especies marinas conocidas. No eran los dientes triangulares de los tiburones ni las placas de molienda de las ballenas, sino algo completamente diferente, aserrados, amarillentos por el tiempo y con un brillo casi sobrenatural que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mientras la tripulación examinaba el equipo destruido, el océano a su alrededor comenzó a cambiar. El agua, antes de un intenso azul verdoso, típico de estos mares del norte, adquirió una textura aceitosa, casi metálica. Bajo la superficie, las sombras se movían con determinación e inteligencia, rodeando el buque en patrones que sugerían operaciones de reconocimiento más que un comportamiento marino aleatorio. El joven Johansen, asomándose por la borda de estribor, fue primero en verlo con claridad. De las profundidades emergió lo que más tarde describiría como un lobo del tamaño de una ballena, pero que caminaba erguido como un hombre. La forma de la criatura desafiaba cualquier descripción convencional. Mitad mamífero, mitad reptil, con extremidades alargadas que terminaban en garras palmeadas capaces de agarrar y manipular objetos con una destreza asombrosa. La cabeza del Draug emergió primero, revelando rasgos que atormentaron las pesadillas de todos los tripulantes que sobrevivieron para contarlo. Sus ojos, grandes y luminiscentes, poseían una inteligencia inconfundiblemente consciente y calculadora. El hocico, alargado como el de un lobo, pero adaptado a la vida acuática, albergaba hileras de los mismos dientes enormes que habían encontrado en sus redes. Pero quizás lo más inquietante era la aparente comprensión de la criatura de la tecnología humana. Estudiaba la nave con la atención concentrada de un depredador que descubre las debilidades de su presa. El encuentro duró solo unos minutos, pero el impacto psicológico perduraría durante décadas.
El Draug sobrevoló el Nordkap 3 veces, cada pasada acercándola a la superficie, lo que permitió a la aterrorizada tripulación observar detalles que alimentarían leyendas marítimas durante generaciones. Su piel parecía cambiar entre escamas y pelaje, adaptándose a su entorno con fluida precisión. Las branquias a lo largo de su enorme cuello se abrían y cerraban al ritmo de sus movimientos, mientras que sus extremidades demostraban una combinación imposible de gracia acuática y poder terrestre. El capitán Henriksen, haciendo uso de la valentía acumulada durante décadas de enfrentarse a la furia de la naturaleza, intentó documentar el encuentro. Su bitácora, conservada en los archivos del Museo Marítimo de Bergen, reza: encuentro con criatura marina de especie desconocida. Se observó un comportamiento inteligente. Integridad del buque comprometida. Se recomienda el regreso inmediato a puerto. Que Dios nos libre de las criaturas que habitan en las profundidades. El calvario de la tripulación estaba lejos de terminar. Mientras se preparaban para huir, el Draug demostró el comportamiento de caza que definiría los encuentros posteriores. En lugar de atacar directamente, inició una campaña sistemática de guerra psicológica, desapareciendo bajo la nave solo para resurgir a intervalos impredecibles. Cada aparición estaba calculada para maximizar el terror. A veces mostraba solo su enorme cabeza, otras revelaba toda su imponente figura. Los relatos del Nordkap podrían haber sido descartados como la imaginación febril de pescadores exhaustos, de no ser por la inquietante coherencia con la literatura nórdica antigua, casi 8 siglos anterior a su encuentro. En las profundidades de las sagas medievales, los eruditos descubrieron referencias a criaturas con un parecido notable con la bestia descrita por el capitán Henriksen y su tripulación. El Namabok, o Libro de los Asentamientos, escrito en el siglo XII, contiene pasajes que describen encuentros con margir, gigantes marinos capaces de adoptar formas lobunas al cazar en aguas costeras. No se trataba de simples monstruos mitológicos, sino de relatos detallados que incluían patrones de comportamiento, descripciones físicas y métodos de caza que coincidían perfectamente con los testimonios de 1823. El profesor Magnus Olsen, de la Universidad de Oslo, durante una investigación en 1892, hizo un descubrimiento sorprendente al traducir inscripciones rúnicas previamente ignoradas, halladas a lo largo de la costa. Noruega. Estas piedras, que datan de los siglos X y XI, contenían advertencias a los navegantes sobre zonas específicas donde el lobo marino caza bajo las olas. Las referencias geográficas de estas inscripciones correspondían con precisión a las zonas de pesca donde se habían reportado encuentros modernos. El cronista medieval Snorri Sturluson, autor de la Edda prosaica, escribió extensamente sobre criaturas a las que llamó utilegumen, forajidos del mar transformados mediante magia negra en depredadores acuáticos. Sus descripciones, consideradas durante mucho tiempo puramente mitológicas, contenían detalles técnicos sobre su comportamiento de caza que resultaron ser notablemente precisos en comparación con los relatos de testigos presenciales del siglo XIX. Pero quizás la evidencia histórica más convincente provino del descubrimiento del Códice Draugr, un manuscrito del siglo XIII hallado en 1847 en las ruinas de un monasterio en la isla de Selja. Este documento, escrito por el hermano Eirik el cronista, detallaba observaciones sistemáticas de lo que llamaba demonios de las profundidades que aterrorizaban a las comunidades pesqueras de los fiordos occidentales. Los relatos del hermano Eirik destacaban por su precisión clínica y la ausencia de adornos sobrenaturales. En lugar de describir poderes místicos o habilidades sobrenaturales, documentaba patrones de comportamiento, características físicas y factores ambientales que se asemejaban más a notas de campo de un naturalista que a folclore religioso. Sus entradas describían criaturas que demostraban el uso de herramientas, la capacidad para resolver problemas y la organización social, rasgos que coincidían inquietantemente bien con los informes de siglos posteriores. El códice reveló que los encuentros con estos lobos marinos seguían patrones predecibles vinculados a las condiciones ambientales. Aparecían con mayor frecuencia durante periodos de actividad marinera inusual, cuando las corrientes profundas acercaban aguas ricas en nutrientes a la superficie. Esta correlación sugería una relación entre el comportamiento de caza de las criaturas y los ciclos ecológicos marinos, un nivel de adaptación ambiental que se basaba en la inteligencia más que en el instinto. La evidencia arqueológica reforzó aún más la continuidad histórica de estos encuentros. Las excavaciones en pueblos pesqueros medievales revelaron alijos de armas diseñadas específicamente para la defensa marítima, arpones con púas inusuales,
redes reforzadas con malla de hierro y modificaciones en las embarcaciones que sugerían protección contra ataques desde abajo. Estos descubrimientos indicaron que los encuentros con lobos marinos no fueron incidentes aislados, sino preocupaciones constantes que moldearon el desarrollo de la cultura marítima noruega. La evolución lingüística de los términos relacionados con estas criaturas proporcionó información adicional sobre su impacto cultural. La propia palabra draug experimentó cambios semánticos que reflejaron la evolución de la comprensión del fenómeno. Originalmente significaba simplemente fantasma o renacido, pero gradualmente adquirió connotaciones marítimas, hasta convertirse en sinónimo de depredadores acuáticos con inteligencia sobrenatural. La mitología comparada reveló criaturas similares en el folclore de otras culturas del Atlántico Norte. Los selkies escoceses, los merrows irlandeses y los austrambrislandeses compartían características con el draug noruego, lo que sugiere una difusión cultural o múltiples encuentros con la misma especie en diferentes regiones. Esta distribución geográfica implicaba una criatura con una amplia distribución y adaptabilidad, capaz de prosperar en diversos entornos marinos. El registro histórico también reveló periodos de mayor actividad correlacionados con cambios climáticos. El periodo cálido medieval, que duró aproximadamente entre 950 y el 1250 después de Cristo, registró un aumento significativo en los encuentros reportados, mientras que la posterior pequeña edad de hielo se correspondió con una drástica disminución de los avistamientos. Este patrón sugirió que el comportamiento de las criaturas se vio influenciado por fluctuaciones ambientales a largo plazo, posiblemente relacionadas con cambios en la temperatura del océano, la extensión del hielo marino o las redes tróficas marinas. Lo más intrigante fueron las detalladas ilustraciones halladas en manuscritos medievales, en particular las marginalia de textos religiosos iluminados. Estos dibujos, creados por monjes sin contacto con comunidades pesqueras seculares, representaban criaturas casi idénticas a las descritas en los relatos de testigos presenciales. La coherencia de estas representaciones artísticas independientes a lo largo de diferentes periodos y regiones geográficas sugería una referencia visual compartida, encuentros reales con la misma especie de criatura. La evidencia histórica presentaba un fenómeno que había persistido a lo largo de los siglos, adaptándose y evolucionando junto con la actividad marítima humana. En lugar de desvanecerse en el olvido a medida que la superstición daba paso a la racionalidad científica, los encuentros con lobos marinos habían continuado hasta la era moderna, manteniendo sus características esenciales al tiempo que se adaptaban a las tecnologías y prácticas pesqueras cambiantes. Para 1825, los informes de encuentros con lobos marinos llegaron a la atención de la Real Sociedad Científica Noruega, lo que impulsó la primera investigación sistemática sobre lo que las autoridades marítimas comenzaban a reconocer a regañadientes como un fenómeno genuino. El doctor Henrik Wergeland, respetado filósofo natural y primo del famoso poeta, se ofreció como voluntario para liderar una expedición diseñada para recopilar evidencia empírica de estos misteriosos depredadores. La investigación comenzó con una meticulosa documentación de los testimonios existentes. Wergeland y su asistente, el biólogo marino Carl Vogt, entrevistaron a decenas de pescadores, capitanes de barco y residentes costeros que afirmaron haber tenido encuentros con las criaturas. Su metodología fue rigurosa, empleando técnicas de referencias cruzadas y evaluación psicológica para distinguir a los testigos fiables de aquellos influenciados por el folclore o que buscaban llamar la atención. La consistencia de los testimonios resultó notable. Los testigos describieron, de forma independiente, patrones de comportamiento idénticos. La costumbre de las criaturas de rodear las embarcaciones 3 veces antes de acercarse, su aparente capacidad para evaluar la integridad estructural de las embarcaciones y su preferencia por atacar redes y aparejos de pesca en lugar de atacar directamente a los humanos. Este enfoque sistemático de la interacción sugería una inteligencia y un pensamiento estratégico muy superiores a los depredadores marinos típicos. La evidencia física comenzó a acumularse mediante una cuidadosa recolección y análisis. Los dientes recuperados de redes de pesca dañadas fueron examinados por anatomistas comparativos de la Universidad de Cristiania. El profesor Johannes Hapetus-Smith Stenstrup, posteriormente reconocido por su trabajo con calamares gigantes, determinó que las estructuras dentales no pertenecían a ninguna especie conocida de mamífero marino, pez o reptil. Los dientes presentaban características de los 3 grupos taxonómicos, sin corresponder a ninguno, lo que sugería un linaje evolutivo desconocido, una criatura que había experimentado una modificación adaptativa sin precedentes. El análisis químico de los dientes reveló nuevos misterios.
El esmalte contenía oligoelementos propios de entornos oceánicos profundos, incluyendo minerales raros que suelen encontrarse solo a profundidades superiores a los 1000 metros. Este descubrimiento implicaba que las criaturas habitaron abismos profundos durante gran parte de su ciclo vital, aventurándose en aguas costeras poco profundas solo con fines específicos, probablemente para cazar o reproducirse. El avance más significativo de la expedición se produjo gracias al despliegue de técnicas de observación innovadoras. Vergeland encargó la construcción de una cámara de observación sumergible, básicamente un barril de vidrio reforzado que podía sumergirse en zonas sospechosas de encuentro, manteniendo contacto visual con las embarcaciones de superficie. Este dispositivo primitivo pero eficaz permitió a los investigadores documentar el comportamiento submarino, minimizando el riesgo para los observadores humanos. La primera observación submarina exitosa tuvo lugar el 3 de septiembre de 1825 en aguas cercanas a Troms. El Dr. Vogt, estacionado en la cámara de observación a 30 metros de profundidad, registró detalladamente lo que presenció durante 3 horas de vigilancia. Su relato, conservado en los archivos de la sociedad, describe criaturas que desafiaban la clasificación biológica convencional. Vogt observó lo que parecía ser un grupo familiar compuesto por 3 individuos, 2 adultos y un ejemplar más pequeño con características juveniles. Los adultos demostraron una notable coordinación de movimientos, lo que sugiere una sofisticada capacidad de comunicación. Investigaron la cámara de observación con evidente curiosidad, pero sin agresividad, tocando ocasionalmente el cristal con sus apéndices palmeados, demostrando una destreza sorprendente. El ejemplar juvenil resultó particularmente revelador. Sus proporciones diferían significativamente de las de los adultos, con ojos agrandados y adaptaciones acuáticas más pronunciadas. Esta observación respaldó las teorías de que las criaturas experimentaron cambios morfológicos significativos durante el desarrollo, lo que posiblemente explique la variación en las descripciones de los testigos oculares en los distintos encuentros. Las observaciones de comportamiento revelaron estructuras sociales complejas. Los adultos parecían turnarse en roles de liderazgo, alternando entre tareas de reconocimiento y protección. Demostraron habilidades para resolver problemas manipulando objetos de su entorno, incluyendo piezas de aparejos de pesca hundidos en el fondo marino. Lo más notable fue que mostraron evidencia de uso de herramientas, empleando piedras y fragmentos de metal para abrir mariscos e investigar objetos mecánicos. La expedición documentó factores ambientales correlacionados con la actividad de las criaturas. Los encuentros ocurrieron con mayor frecuencia durante periodos de mareas específicas, cuando las corrientes de aguas profundas crearon gradientes de temperatura que pusieron en contacto diferentes masas de agua. Estas condiciones también coincidieron con una mayor actividad entre las especies de peces de aguas profundas, lo que sugiere que las criaturas podrían estar siguiendo las migraciones de sus presas desde las profundidades abisales hasta las aguas costeras. La investigación acústica proporcionó información adicional sobre el comportamiento y la fisiología de las criaturas. Mediante hidrófonos primitivos, los investigadores detectaron vocalizaciones de baja frecuencia en zonas donde se habían producido avistamientos visuales. Estos sonidos, que se encontraban por debajo del umbral auditivo humano, exhibían patrones consistentes con una comunicación compleja. Las vocalizaciones incluían lo que parecían ser llamadas territoriales, señales de coordinación y sonidos de advertencia dirigidos a embarcaciones que se aproximaban. Los datos acústicos revelaron que las criaturas eran conscientes de la actividad marítima humana mucho antes de que se produjera contacto visual. Las grabaciones de hidrófonos captaron evidencia de criaturas rastreando embarcaciones a distancias superiores a varios kilómetros, manteniendo la vigilancia sin ser detectadas por los observadores de superficie. Este comportamiento de reconocimiento sugería capacidades sensoriales avanzadas e inteligencia estratégica que desafiaban la comprensión contemporánea de la cognición de los animales marinos. El equipo del Dr. Vergeland también investigó los efectos físicos de los encuentros en embarcaciones y equipos. El análisis metalúrgico de los componentes dañados de los barcos reveló patrones de corrosión inusuales que no se podían atribuir a la exposición normal al agua salada. El metal mostraba signos de contacto con sustancias con propiedades químicas desconocidas, posiblemente secreciones de las propias criaturas. El análisis textil de redes y velas dañadas reveló anomalías similares. Las fibras mostraron evidencia de contacto con compuestos enzimáticos que degradaban selectivamente los materiales orgánicos, dejando intactos los componentes sintéticos.
Esta degradación selectiva sugería que las criaturas poseían capacidades bioquímicas que les permitían distinguir entre diferentes tipos de materiales, una adaptación que implicaba la presión evolutiva derivada de siglos de interacción con la tecnología marítima humana. El descubrimiento más inquietante de la investigación involucró evidencia de un aparente aprendizaje y adaptación. La comparación de informes de encuentros a lo largo de décadas reveló que el comportamiento de las criaturas había evolucionado en respuesta a cambios en la tecnología pesquera y la construcción de embarcaciones. A medida que las embarcaciones se volvían más grandes y robustas, las criaturas desarrollaron nuevas estrategias de interacción, lo que sugiere un aprendizaje observacional y una modificación del comportamiento a lo largo de generaciones. La creciente evidencia recopilada por la expedición del Dr. Vergeland inevitablemente atrajo críticas tanto del mundo científico como del religioso. La Real Academia Danesa de Ciencias, con una considerable influencia sobre las instituciones académicas noruegas, envió al profesor Hapetus Stenstrup, irónicamente, el mismo anatomista que había autenticado los misteriosos dientes, para que realizara una contrainvestigación destinada a desacreditar lo que denominaron histeria marítima. Stenstrup llegó a Bergen con conclusiones preestablecidas y el mandato de restaurar la credibilidad científica de la filosofía natural noruega. Su enfoque difería notablemente de la metodología empírica de Vergeland, centrándose en cambio en desacreditar los testimonios de los testigos mediante análisis psicológicos y proponiendo explicaciones alternativas para la evidencia física. Este choque entre la investigación abierta y el escepticismo institucional definiría la controversia durante décadas. Las teorías alternativas del profesor iban de lo plausible a lo absurdo. Sugirió que las criaturas eran, en realidad, especies conocidas observadas en condiciones inusuales, quizás focas árticas con infecciones parasitarias que alteraban su apariencia, o calderones con un comportamiento atípico debido a anomalías magnéticas que afectaban su navegación. En cuanto a los misteriosos dientes, propuso una contaminación durante la recolección, argumentando que los especímenes se habían mezclado con fósiles de reptiles marinos prehistóricos. Las comunidades pesqueras locales reaccionaron al escepticismo académico con una mezcla de ira y resignación. El capitán Henriksen, considerado ahora un héroe o un loco según la perspectiva, vio su reputación amenazada por las élites cultas que jamás habían subido un barco en activo. Su respuesta, registrada en una carta a la Comisión Marítima de Bergen, reflejó la frustración de la experiencia práctica frente a los prejuicios teóricos. Estos eruditos caballeros saben mucho de libros y nada de mar. Que pasen una noche en aguas draugianas con solo lonas y maderas entre ellos y las profundidades, y luego vuelvan a preguntarnos si decimos la verdad. La controversia se intensificó cuando la propia expedición del profesor Stenstrup se topó con fenómenos que cuestionaron su postura escéptica. El 15 de octubre de 1825, mientras realizaba investigaciones desde el buque de guerra Frederick V, su equipo observó lo que los registros de la expedición describen como una actividad marina inusual que provocó daños significativos al equipo científico y una retirada precipitada a puerto. Los registros oficiales de este incidente fueron clasificados por las autoridades navales, pero los relatos filtrados describieron encuentros que coincidían perfectamente con los testimonios de testigos anteriores. Los miembros de la tripulación informaron haber visto grandes formas acuáticas rodeando su embarcación, la destrucción sistemática de los equipos de investigación desplegados y fenómenos acústicos inexplicables. Lo que más dañó la credibilidad de Stenstrup fue su propia entrada en el diario de a bordo, descubierta años después, donde reconocía haber observado criaturas de clasificación desconocida que mostraban un comportamiento incompatible con las especies marinas reconocidas. La respuesta del mundo científico a estas revelaciones reveló las dimensiones políticas de la controversia. En lugar de reconocer la evidencia, las autoridades cambiaron su estrategia de la negación a la supresión. Se retiró la financiación para investigaciones posteriores, los testimonios de los testigos se reclasificaron como folclore poco fiable y las carreras académicas de quienes continuaron investigando fenómenos se vieron amenazadas. El Dr. Vergeland se encontró profesionalmente aislado, y sus hallazgos fueron desestimados por colegas que no habían examinado la evidencia directamente. La Real Sociedad Científica Noruega, bajo presión de Copenhague, emitió una declaración formal en la que declaraba que la investigación sistemática no ha revelado ninguna evidencia que respalde las afirmaciones de la presencia de especies marinas desconocidas en aguas noruegas. Este pronunciamiento oficial puso fin a la investigación científica legítima sobre el fenómeno durante casi medio siglo. Las autoridades religiosas añadieron su propia polémica al debate. El clero luterano,
dominante en la vida espiritual noruega, se esforzó por conciliar los encuentros con criaturas con la doctrina teológica. Algunos ministros declararon que los fenómenos eran de origen demoníaco, lo que requería una respuesta espiritual más que científica. Otros argumentaron que la creación de Dios contenía misterios que escapaban a la comprensión humana, convirtiendo a las criaturas en parte del plan divino y no en una aberración sobrenatural. El debate teológico generó alianzas inesperadas entre los tradicionalistas religiosos y las comunidades testigos. Muchos pescadores encontraron consuelo en explicaciones espirituales que reconocían sus experiencias, a la vez que les proporcionaban un marco para comprender y afrontar los encuentros. Esta validación religiosa resultó crucial para mantener el apoyo comunitario a la continuación de la información y la investigación, incluso después del cierre de los canales científicos oficiales. Surgieron contranarrativas de fuentes internacionales a medida que fenómenos similares cobraban relevancia en otras regiones marítimas. Pescadores escoceses reportaron encuentros con criaturas a las que denominaron Eachwisge, que mostraban patrones de comportamiento idénticos a los de los lobos marinos noruegos. Las autoridades islandesas documentaron daños sistemáticos a embarcaciones atribuidos a depredadores marinos desconocidos. Incluso regiones distantes aportaron pruebas que corroboraban esta información. Las flotas pesqueras de Terranova reportaron encuentros con criaturas que coincidían con las detalladas descripciones proporcionadas por testigos noruegos. Estos paralelismos internacionales desmintieron los argumentos escépticos basados en el aislamiento cultural o la superstición regional. La distribución geográfica de encuentros similares sugería la existencia de una especie ampliamente distribuida con una amplia distribución, o de múltiples especies relacionadas que compartían características y comportamientos comunes. Ninguna de estas posibilidades respaldaba las teorías de una histeria localizada o la identificación errónea de animales conocidos. La controversia dio un giro dramático cuando los buques mercantes de otros países comenzaron a evitar las aguas noruegas debido a informes sobre fauna marina agresiva. Las compañías navieras británicas, las flotas comerciales danesas y los buques pesqueros alemanes emitieron avisos advirtiendo a las tripulaciones sobre encuentros con depredadores no identificados. Estas preocupaciones comerciales trascendieron las fronteras nacionales y la política científica, creando presión económica para el reconocimiento oficial y la investigación del fenómeno. Las compañías de seguros reforzaron financieramente la creciente evidencia. Lloyd's de Londres comenzó a exigir disposiciones especiales para los buques que operaban en zonas costeras noruegas específicas, alegando factores de riesgo inusuales relacionados con la fauna marina agresiva. Estos requisitos de seguro, basados en análisis actuariales de reclamaciones por pérdidas en lugar de teorías científicas o folclore, proporcionaron una validación objetiva de los riesgos reales asociados a los encuentros con criaturas. El debate cobró relevancia internacional cuando el almirantazgo británico encargó su propia investigación tras los informes de buques de la Marina Real que operaban en aguas del Atlántico Norte. Oficiales navales británicos, entrenados en observación y documentación precisas, proporcionaron testimonios que corroboraron los relatos noruegos con una credibilidad militar que los testigos civiles no pudieron igualar. El año 1847 marcó un momento crucial en el misterio de los lobos marinos, cuando un suceso sin precedentes obligó incluso a los escépticos más acérrimos a confrontar evidencias que ya no podían descartarse ni justificarse. El incidente comenzó con el naufragio del buque mercante Stella Maris, que transportaba carga entre Bergen y Trondheim, pero se convirtió en el encuentro con estas criaturas mejor documentado jamás registrado. El capitán Andreas Dahl comandaba el Stella Maris con una tripulación de 18 marineros experimentados, familiarizados con las traicioneras aguas del archipiélago de Lofoten. A diferencia de encuentros anteriores ocurridos durante operaciones de pesca o viajes costeros, este incidente tuvo lugar en mar abierto en condiciones meteorológicas óptimas, lo que eliminó muchas variables que los escépticos habían utilizado para justificar testimonios anteriores. El encuentro comenzó aproximadamente a las 2:30 de la mañana del 7 de noviembre, cuando la Guardia Nocturna reportó una actividad bioluminiscente inusual alrededor del buque. Las estelas fosforescentes, demasiado grandes y organizadas para provenir de plancton o medusas conocidas, crearon patrones bajo el casco que sugerían un movimiento inteligente. El primer oficial Erik Larsen, un navegante experimentado con 20 años de experiencia en el mar, describió la luminiscencia como observar patrones de constelaciones moviéndose en aguas oscuras, pero con propósito y conciencia. El capitán Dahl ordenó a todos los tripulantes subir a cubierta, una decisión crucial para la documentación. 18 pares de ojos presenciaron lo que siguió, aportando múltiples perspectivas sobre la misma secuencia de acontecimientos.
Su testimonio colectivo, registrado individualmente y comparado para garantizar su coherencia, descartó la posibilidad de alucinaciones o delirios colectivos que los críticos habían sugerido para encuentros anteriores. Las criaturas emergieron de las profundidades de forma coordinada, elevándose simultáneamente desde múltiples direcciones alrededor del barco. Por primera vez en la historia registrada, los testigos observaron lo que parecía ser un comportamiento grupal organizado entre varios lobos marinos, lo que sugiere estructuras sociales complejas y habilidades de comunicación que superaban las de cualquier especie marina conocida. La criatura líder, notablemente más grande que sus compañeras, se acercó a la nave con deliberada cautela. En lugar de mostrar el comportamiento agresivo reportado en encuentros anteriores, parecía evaluar la nave y la tripulación con inteligencia calculadora. Los tripulantes informaron sentirse evaluados por los ojos luminosos de la criatura, como si sus intenciones y capacidades fueran medidas con un propósito desconocido. Lo que sucedió a continuación puso en entredicho cualquier suposición sobre la naturaleza de estos misteriosos depredadores. La criatura líder comenzó a manipular el aparejo del barco con sus apéndices alargados, demostrando no solo destreza, sino también un aparente conocimiento de la ingeniería náutica. Comprobó sistemáticamente la tensión de las cuerdas, examinó la construcción de las poleas e investigó los puntos de sujeción de las velas con la atención concentrada de un carpintero de ribera experimentado. Este comportamiento sugería que las criaturas poseían un conocimiento acumulado sobre la tecnología marítima humana, adquirido a lo largo de décadas o incluso siglos de observación. Sus técnicas de investigación demostraban familiaridad con los principios de construcción naval, lo que indicaba una notable capacidad de aprendizaje o la transmisión generacional del conocimiento adquirido, características asociadas a especies altamente inteligentes. El terror inicial de la tripulación dio paso gradualmente a la fascinación al darse cuenta de que las criaturas no mostraban ninguna intención agresiva inmediata. En cambio, parecían estar llevando a cabo su propia investigación, quizás tan curiosos por la tecnología humana como los humanos por su naturaleza. Esta observación mutua creó una oportunidad sin precedentes para documentar detalladamente el comportamiento de las criaturas en condiciones controladas. El Dr. Wilhelm Sars, naturalista que viajaba a bordo del Stella Maris para recolectar especímenes marinos, aprovechó la oportunidad para realizar observaciones sistemáticas. Sus detalladas notas, bocetos y mediciones proporcionaron la primera documentación científica de la anatomía y el comportamiento del lobo marino realizada por un observador entrenado durante un encuentro activo. Estos registros resultarían invaluables para análisis y comparaciones posteriores. El SARS documentó características físicas que se habían reportado consistentemente en encuentros previos, pero nunca habían sido verificadas por la autoridad científica. Las criaturas medían entre 8 y 12 metros de longitud, con proporciones que sugerían adaptación tanto para la locomoción acuática como para la movilidad terrestre. Sus extremidades presentaban características intermedias entre aletas y patas, capaces de realizar potentes brazadas de natación, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad para agarrar y manipular. Las capacidades sensoriales de las criaturas resultaron extraordinarias. Respondían a las conversaciones susurradas entre los miembros de la tripulación, lo que sugería una capacidad auditiva aguda. Sus ojos seguían a los humanos con atención concentrada, lo que indicaba un procesamiento visual sofisticado. Lo más notable es que parecían anticipar los movimientos de la tripulación, reaccionando a las acciones previstas antes de que se ejecutaran por completo, un nivel de predicción del comportamiento que implicaba un procesamiento cognitivo avanzado. La comunicación entre las criaturas se producía mediante una combinación de señales acústicas, exhibiciones bioluminiscentes y gestos físicos. El Dr. Sars observó respuestas coordinadas a señales sutiles que sugerían un sistema de comunicación complejo con significados específicos para diferentes combinaciones de sonidos y patrones de luz. Esta comunicación organizada indicaba estructuras sociales y capacidades de intercambio de información que la situaban entre las especies marinas más inteligentes jamás documentadas. El clímax del encuentro llegó cuando las criaturas demostraron habilidades para resolver problemas que desafiaron la comprensión contemporánea de la inteligencia animal. Frente a la cadena del ancla del barco, que se había enredado con obstáculos submarinos, las criaturas trabajaron juntas para liberar la embarcación. Su solución implicó una elevación coordinada, la colocación estratégica de puntos de apoyo y acciones secuenciales que requerían planificación y cooperación. Este comportamiento benéfico alteró radicalmente la naturaleza de las relaciones entre humanos y animales.
En lugar de ser misteriosos depredadores que aterrorizaban a las comunidades marítimas, los lobos marinos se revelaron como seres inteligentes capaces de reconocer la angustia y brindar ayuda. Esta revelación recontextualizó décadas de encuentros reportados, sugiriendo que los conflictos previos podrían haber sido resultado de malentendidos y no de una agresión depredadora. La partida de las criaturas resultó tan organizada como su llegada. Tras asegurarse de que la embarcación no estuviera enredada, dieron 3 vueltas alrededor de la nave, el mismo patrón de comportamiento reportado en encuentros anteriores, antes de descender a las profundidades en formación. Sus estelas bioluminiscentes crearon un espectáculo espectacular que la tripulación describió como hermoso y evocador, una despedida que parecía casi ceremonial. El encuentro con Stella Maris proporcionó evidencia suficiente para obligar a una reevaluación fundamental del fenómeno de los lobos marinos, pero interpretar esta evidencia dentro de los marcos científicos existentes resultó un desafío para la filosofía natural del siglo XIX. La inteligencia demostrada de estas criaturas, su uso de herramientas y su cooperación social la situaron en una categoría que trascendía la simple clasificación criptozoológica, exigiendo nuevos enfoques teóricos para comprender su naturaleza y orígenes. El Dr. Wilhelm Sars, al regresar a la Universidad de Cristiania, se enfrentó a la abrumadora tarea de presentar hallazgos que contradecían los principios biológicos establecidos. El escepticismo inicial de sus colegas dio paso gradualmente a una seria reflexión a medida que la calidad y la consistencia de su documentación se hicieron evidentes. Los detallados bocetos anatómicos, las observaciones de comportamiento y las mediciones físicas proporcionaron datos empíricos que no podían descartarse ni explicarse fácilmente por medios convencionales. El análisis comparativo reveló que las criaturas compartían características con múltiples grupos taxonómicos, aunque no pertenecían definitivamente a ninguno. Su estructura esquelética, inferida a partir de los movimientos y proporciones observados, sugería orígenes mamíferos con importantes adaptaciones acuáticas. La presencia de branquias y estructuras pulmonares aparentes indicaba sistemas respiratorios duales que les permitirían sobrevivir tanto en ambientes marinos como atmosféricos, una imposibilidad biológica según la comprensión actual. El análisis neurológico basado en el comportamiento observado sugirió una complejidad cerebral comparable a la de primates superiores o mamíferos marinos como ballenas y delfines. La capacidad de resolución de problemas, la coordinación social y la aparente transmisión cultural del conocimiento de estas criaturas requerían capacidades cognitivas que las situaban entre las especies más inteligentes de la Tierra. Este nivel de inteligencia plantó profundas preguntas sobre su historia evolutiva y su relación con el desarrollo humano. Las capacidades bioluminiscentes de las criaturas plantearon otro enigma para el análisis científico. Si bien la bioluminiscencia se presentó en varias especies marinas, el uso controlado y comunicativo de los despliegues de luz sugirió una manipulación consciente en lugar de una respuesta fisiológica automática. Esto indicó un control neuronal sobre los órganos fotóforos con una precisión comparable al control humano de las cuerdas vocales o las expresiones faciales. Los teóricos de la evolución se esforzaron por ubicar a las criaturas dentro de los marcos taxonómicos existentes. El propio Charles Darwin, al ser presentado los hallazgos de Sars durante una correspondencia en 1850, reconoció las profundas implicaciones para nuestra comprensión del desarrollo y la adaptación de las especies. Darwin sugirió que las criaturas podrían representar una vía evolutiva que se había separado de los linajes conocidos hace millones de años, desarrollándose de forma aislada hasta el reciente contacto con la actividad marítima humana. La distribución geográfica de los encuentros proporcionó pistas sobre las necesidades ecológicas y la historia evolutiva de las criaturas. Los avistamientos se concentraron en zonas con condiciones oceanográficas específicas, aguas costeras profundas con sistemas de corrientes complejos, proximidad a los límites de la plataforma continental y acceso tanto a profundidades abisales como a entornos costeros poco profundos. Esta distribución sugirió requisitos de hábitat que limitaron su distribución, a la vez que proporcionaron condiciones óptimas para sus adaptaciones fisiológicas únicas. El análisis de comportamiento reveló elementos culturales que cuestionaron las suposiciones sobre la inteligencia no humana. La investigación sistemática de la tecnología humana, las actividades grupales coordinadas y la aparente transferencia de conocimiento entre generaciones por parte de las criaturas indicaron un aprendizaje social sofisticado, comparable al desarrollo cultural humano. Esto planteó interrogantes sobre el alcance de su civilización y la posibilidad de un desarrollo tecnológico adaptado a los entornos acuáticos. El comportamiento servicial demostrado durante el encuentro con Stella Maris,
Sugería consideraciones morales o éticas en la toma de decisiones de las criaturas. Su decisión de ayudar en lugar de dañar a los humanos implicaba sistemas de valores que trascendían los simples instintos de supervivencia. Esta dimensión ética indicaba una complejidad filosófica que trascendía el comportamiento animal típico, sugiriendo una conciencia y autoconciencia cercanas a los niveles humanos. Las implicaciones religiosas y filosóficas de la inteligencia de las criaturas provocaron debates que trascendieron con creces los círculos científicos. Si estos seres poseían conciencia, inteligencia y razonamiento ético, ¿cuál era su relación con la creación divina y la singularidad espiritual humana? Los teólogos luteranos abordaron cuestiones teológicas sobre la naturaleza del alma y la conciencia en seres no humanos que demostraban un aparente razonamiento moral. La aparente longevidad de las criaturas, inferida a partir de la constancia de encuentros a lo largo de los siglos, planteó interrogantes sobre su ciclo de vida y la dinámica poblacional. Si las criaturas individuales podían sobrevivir durante largos periodos, posiblemente siglos, su acumulación de conocimiento y experiencia podría explicar su sofisticada comprensión de la tecnología y el comportamiento humanos. Esta longevidad también sugería estabilidad poblacional y estrategias reproductivas adaptadas a su nicho ambiental único. Los factores ambientales que afectan la actividad de las criaturas proporcionaron información sobre su papel ecológico y su sensibilidad al cambio climático. La correlación entre la frecuencia de encuentros y las condiciones oceánicas sugirió que las criaturas servían como indicadores de la salud del ecosistema marino. Sus necesidades de hábitat en aguas profundas las hacían sensibles a los cambios en la temperatura del océano, los patrones de corrientes y las redes tróficas marinas, lo que podría explicar la naturaleza cíclica de los informes históricos de encuentros. Las implicaciones para la actividad marítima humana exigieron una cuidadosa consideración de las estrategias de coexistencia. Si las criaturas eran realmente seres inteligentes con comportamiento territorial y estructuras sociales complejas, las actividades pesqueras y marítimas humanas en sus hábitats requerían enfoques diplomáticos, no simplemente tecnológicos. Esto planteó interrogantes sin precedentes sobre la comunicación interespecies y los protocolos de negociación. La propia metodología científica se enfrentó a los desafíos del fenómeno de las criaturas. Los enfoques naturalistas tradicionales, basados en la recolección de especímenes y el análisis de laboratorio, resultaron inadecuados para estudiar seres inteligentes capaces de evitar la captura y modificar su comportamiento en respuesta a la observación. Nuevas metodologías de investigación, que enfatizan la observación respetuosa y la recolección de evidencia indirecta, se hicieron necesarias para continuar la investigación. Las implicaciones más amplias de la existencia de criaturas se extendieron a cuestiones fundamentales sobre la biosfera terrestre y la integridad del conocimiento humano. Si seres acuáticos inteligentes habían coexistido con la humanidad durante siglos, permaneciendo en gran medida indetectables, ¿qué otras especies desconocidas podrían habitar entornos inexplorados? El descubrimiento cuestionó las suposiciones sobre el dominio humano y la comprensión del mundo natural, sugiriendo humildad ante la complejidad desconocida. A medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, los lobos marinos de las aguas noruegas comenzaron su retirada gradual hacia las profundidades del océano y de la memoria. El avance de la revolución industrial trajo consigo embarcaciones más grandes, motores de vapor y una sofisticación tecnológica que parecía desalentar las interacciones de las criaturas con la superficie. Sin embargo, su ausencia parecía más una retirada consciente que una extinción, una decisión deliberada para evitar el mundo cada vez más mecanizado de la actividad marítima humana. El capitán Olaf Henriksen, ya un anciano cuyos rasgos curtidos llevaban la marca permanente de aquel primer encuentro décadas atrás, dedicó sus últimos años a documentar las sutiles señales que sugerían la presencia continua de las criaturas. El viejo marinero había desarrollado una sensibilidad casi sobrenatural a su proximidad, reconociendo el silencio revelador que precedía a su aparición, el comportamiento inusual de las aves marinas que detectaban su movimiento bajo las olas y la peculiar calidad de la luz que se filtraba a través del agua perturbada por su paso. En su diario privado, descubierto tras su muerte en 1889, Henriksen escribió con la sabiduría contemplativa de quien presenció algo que alteró fundamentalmente su comprensión de la existencia. Nos observan todavía, desde profundidades insondables, con una paciencia incomprensible. Quizás siempre lo han hecho, desde que los primeros barcos vikingos se aventuraron en estas aguas, aprendiendo nuestras costumbres mientras nosotros aprendimos a temer las suyas. Pero ahora eligen el silencio, y en esa elección reside una sabiduría que habla a inteligencias más antiguas que nuestra historia documentada.
La aceptación gradual de la existencia de las criaturas por parte de la comunidad científica llegó demasiado tarde para facilitar un estudio significativo. Para cuando el escepticismo institucional dio paso a la investigación genuina, los fenómenos se habían vuelto cada vez más raros, relegados a atisbos ocasionales y evidencia ambigua que alimentaba la especulación sin aportar respuestas definitivas. Las criaturas aparentemente habían adaptado su comportamiento para evitar ser detectadas por los mismos científicos que finalmente buscaban comprenderlas. La tecnología moderna eventualmente proporcionaría nuevas herramientas para la exploración de las profundidades oceánicas, pero las vastas llanuras abisales y los cañones submarinos de la costa noruega seguían siendo territorios en gran parte inexplorados donde antiguos secretos podrían ocultarse en la oscuridad eterna. El mapeo sonar reveló una topografía submarina de una complejidad inimaginable, sistemas de cavernas submarinas que se extendían mucho más allá del alcance de la tecnología de exploración actual, valles submarinos que descendían a fosas de profundidad desconocida y formaciones geológicas que sugerían la existencia de vastos territorios submarinos aptos para albergar formas de vida desconocidas. Los sistemas de monitoreo acústico instalados a finales del siglo XX detectaron ocasionalmente sonidos que coincidían con los patrones de frecuencia registrados durante encuentros históricos. Estas señales fantasma modernas aparecieron en las mismas zonas geográficas donde se habían avistado lobos marinos, lo que sugiere una continuidad entre generaciones de criaturas que habían aprendido a evitar la detección humana, manteniendo al mismo tiempo sus antiguos límites territoriales. Los biólogos marinos que estudiaban los ecosistemas de aguas profundas en aguas noruegas a veces reportaban hallazgos anómalos que se hacían eco de relatos históricos, un comportamiento inusualmente inteligente entre la vida marina local, modificaciones sistemáticas en las características geológicas de las profundidades marinas que parecían demasiado organizadas para ser naturales, y fenómenos bioluminiscentes que se presentaban en patrones demasiado complejos para las especies conocidas de aguas profundas. Estas observaciones, si bien científicamente intrigantes, carecían de la inmediatez dramática de los encuentros en la superficie que habían cautivado a generaciones anteriores. El legado cultural de los lobos marinos evolucionó hacia algo más profundo que el folclore o la curiosidad científica. Se convirtieron en símbolos de las profundidades desconocidas que aún existían en un mundo cada vez más cartografiado y medido, recordatorios de que la inteligencia y la conciencia podían adoptar formas que la humanidad aún no había reconocido ni comprendido. Su historia representaba la posibilidad de que la biosfera terrestre albergara complejidades que trascendían la comprensión humana, entidades que observaban la civilización humana con la misma fascinación y preocupación que los humanos les dedicaban. En los pueblos pesqueros de las islas Lofoten, las antiguas tradiciones persistían a pesar del escepticismo moderno. Los pescadores aún realizaban antiguos rituales antes de adentrarse en ciertas aguas, no por superstición, sino por respeto a fuerzas que no podían comprender plenamente, pero que habían aprendido a reconocer. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación por familias marineras, representaban la memoria cultural de una época en la que la frontera entre la inteligencia humana y la no humana estaba menos definida. Las implicaciones filosóficas del fenómeno del lobo marino continuaron influyendo en el pensamiento científico sobre la conciencia, la inteligencia y el lugar de la humanidad en el mundo natural. La aparente decisión de estas criaturas de permanecer ocultas sugería consideraciones éticas que cuestionaban las suposiciones sobre el dominio humano y el derecho a estudiar y catalogar todas las formas de vida. Su retirada demostraba una forma de inteligencia que priorizaba la supervivencia y la autonomía sobre el contacto y la comunicación. Con el avance del siglo XXI, la leyenda de los lobos marinos noruegos pasó de ser un misterio histórico a una posibilidad especulativa. La exploración de las profundidades oceánicas reveló ecosistemas de una complejidad y diversidad biológica sin precedentes, demostrando que vastas regiones de la Tierra permanecían inexploradas y desconocidas. La posibilidad de que seres inteligentes habitaran estos entornos remotos ya no parecía imposible, sino simplemente improbable, una distinción que dejaba espacio para la esperanza y el asombro en un mundo cada vez más predecible. El testimonio definitivo de su existencia no residía en evidencia física ni documentación científica, sino en la nueva perspectiva que aportaron a la comprensión humana del mundo. Representaban el humilde reconocimiento de que la inteligencia y la conciencia no eran atributos exclusivamente humanos, de que la biosfera terrestre albergaba profundidades de complejidad que podrían superar para siempre la comprensión humana, y de que los mayores misterios de la existencia podrían optar por permanecer misteriosos a pesar del incansable afán de la humanidad por iluminar cada sombra y explorar cada territorio desconocido. Al final,
Los lobos marinos de Noruega lograron algo quizás más valioso que la clasificación científica o el reconocimiento popular. Preservaron el misterio esencial que hace de la existencia algo maravilloso, no meramente mecánico. Recordaron a la humanidad que algunos secretos merecen ser guardados, que ciertas profundidades deben permanecer insondables y que algunos encuentros con lo desconocido deben atesorarse precisamente porque resisten a la explicación y trascienden la comprensión. Las aguas de la costa noruega continúan su ritmo eterno, albergando en sus profundidades la posibilidad de que inteligencias ancestrales aún se muevan en una oscuridad más antigua que la memoria humana, observando y esperando con una paciencia que mide el tiempo en épocas geológicas, no en generaciones humanas. Y en esa posibilidad, en ese eterno quizás, reside la magia imperecedera del Draug. El lobo marino que arrastró no solo barcos pesqueros a las profundidades, sino también a conciencia humana a reinos de maravillas que ningún progreso científico puede iluminar ni explicar por completo.